General de Programas para el Bienestar. Mira, mi Claudia, cuando tú llegaste a la presidencia, siempre me quedaba, y te lo comentaba, esa reserva de decir qué difícil va a ser suplir esa conexión que tenía nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador, que hizo no solamente durante los años de recorrido de su mandato, sino durante tantos años de lucha. Y sin embargo, claro, Claudio también fue parte de ese caminar en el desierto, de los momentos difíciles y donde se compartía el sudor y la esperanza. Pero mientras yo pensaba eso, no bastó más que el primer momento, y créeme y te lo digo de todo corazón, no hay quien diga que Claudia no nos cautivó, nos enamoraste como pueblo. No sé, tu elegancia suave, tu forma firme, tu talento, ¿qué se conjuga? ¿Qué hace la magia? Y se habían dado las alianzas de inmediato con cada uno de nosotros, con el corazón se tejieron esos hilos invisibles que nos atan hoy a ti. Así te sentimos tan cercana, tan nuestra, que creemos que verdaderamente se está dando esta transformación, esta continuidad que tanto pensamos que era indispensable. Y no es fácil, pero eso también gracias a que tú tienes una gran lealtad, que yo recordaba en los tiempos priistas, el presidente era el que decidía quién era el siguiente presidente. Y una vez llega uno a visitar a un amigo muy cercano, llega a visitar al presidente que está un poco pensativo y le dice, ¿pero qué te pasa? Estoy pensando y creo, ya lo decidí en este momento, quién va a ser el que me clave el puñal. Porque el que te seguía era el que primero que te iba a traicionar. Porque sí, mi presidente, pero apenas llegan, el poder se les sube más allá de la cabeza. Y esto no pasó. Con esa sencillez, esa lealtad, ese amor a la causa, porque nosotros entendíamos que no era un hombre el movimiento somos todos, el movimiento son los ideales, son los principios, y son esta semilla que queremos sembrar al pueblo. Sabíamos que eran mazorca de la misma milpa, pero nos ha sorprendido con tu forma muy sin perder la esencia, cómo hacer política. Hoy la política se respira de otra manera, tiene otro rostro, tiene otra piel, tiene la sensibilidad de una mujer extraordinaria. Te queremos, Claudia, de corazón, con amor, te queremos. Escucharemos al Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, saludo con afecto a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, al presidente municipal, Pablo Gutiérrez. Es un gusto estar aquí en Ciudad del Carmen, acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en esta que es su tercera gira como Presidenta de la República. Como ustedes saben, en 2018 inició una transformación profunda de la vida pública de México. Durante la gestión del presidente López Obrador se obtuvieron resultados sin precedentes, en donde sin duda destacan la disminución de la pobreza y la desigualdad. Muestra de ello es que, según estimaciones del Banco Mundial, entre 2018 y 2024, 11 millones de mexicanos y mexicanas dejaron la pobreza, algo nunca antes visto. Esto no hubiera sido posible sin los programas para el bienestar, pues estos llegan al 80% de todas las familias de todo el país. Nos referimos, por supuesto, a programas como la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, becas para estudiantes de todos los niveles escolares, programas de apoyo al campo, como es el caso de Producción para el Bienestar,
entrega de fertilizantes gratuitos y el programa de apoyo a pescadores. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, estos programas ya no solo son programas, ahora son derechos, están en la Constitución. Eso quiere decir que nada ni nadie los va a poder quitar. Aún con todos estos avances, nuestra presidenta decidió ir por más y por ello creó 3 nuevos programas: la pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Programas que ya están en marcha y están llegando prácticamente a todos los rincones del país. Los programas para el bienestar son también un eje fundamental de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, pues con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro se le brinda apoyo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no cuentan con un empleo, que no están estudiando. Se les brinda la oportunidad de capacitarse en pequeños comercios, talleres, para que obtengan la experiencia laboral que a veces no tienen cuando van a pedir empleo y que reciban un salario mínimo durante 12 meses. Salario mínimo que de 2018 a la fecha ha aumentado como nunca, 125% en términos reales. Para este 2025 contamos con un presupuesto histórico de 835,000 millones de pesos para todos los programas. Y aquí le informo, señora presidenta, que al día de hoy hemos ejercido 396,000 millones de pesos de este presupuesto, el 47% del total. Esta inversión es posible porque en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se permite la corrupción ni los privilegios. Recursos que antes se quedaban arriba en manos de unos cuantos, hoy se destinan de manera directa a la gente o se invierte en proyectos en beneficio del pueblo, como es el caso de este hospital. El sello de los gobiernos de la Cuarta Transformación es trabajar en favor del pueblo, procurando siempre su bienestar y felicidad. Quienes formamos parte del Gobierno de México seguiremos aplicando el modelo del humanismo mexicano, que ha demostrado ser exitoso y cuya prioridad es atender a la gente más necesitada. Muchas gracias. Solicitamos la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, gobernadora Laida Sansores, a todo el equipo del gobierno federal, del gobierno de Campeche y a todas y a todos, muy buenos días. Este domingo es de verdad un honor, un gusto acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en este recorrido en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Antes, como lo sabemos, el presidente López Obrador empezó con los cimientos del primer piso de la Cuarta Transformación, pero hubo 3 décadas de sótanos, de pantanos, de indiferencia, de corrupción, en todo eso que conocemos como el periodo neoliberal. Y esto dejó secuelas, esto dejó heridas, esto dejó muchos agravios. Una de ellas, de verdad que de las peores quizá, fue esa colección grande de hospitales abandonados del Seguro Popular. ¿Qué ocurría? Los gobiernos de los estados le pedían dinero al Seguro Popular, a la Federación, contrataban a empresas, a veces ponían la primera piedra, a veces esa era la última piedra que se ponía, otras veces avanzaban pero dejaban las instalaciones a medio concluir. Llegaba el siguiente gobierno y el elefante blanco seguía ahí en obra negra. En 2018 eran un total de 110 hospitales abandonados, sin recursos y sin destino. Por eso, antes de iniciar nuevas obras, se hizo un ejercicio para identificar en dónde estaban y cuál podía ser su solución. Solamente en el caso del Seguro Social rescatamos hospitales de gobiernos estatales en Hidalgo, en Arandas, allá en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Ticul, en Yucatán. Y el caso de este hospital, la historia de este hospital,
era aún peor, y ustedes, los carmelitas, la conocen y la conocen muy bien. Inició en 2012 por el gobierno de Campeche de entonces, con dinero del Seguro Popular, lo abandonaron en 2014 y dejaron un verdadero problema, un conflicto legal que parecía imposible de resolver, y la indignación, el enojo de la gente que seguramente pasaba por aquí enfrente y decía: ¿cuándo se va a acabar este hospital? Por eso tuvimos que esperar a que llegara Laida Sansores y la Cuarta Transformación a Campeche para empezar a resolver las cosas. Y la verdad que no fue sencillo, pero en la Cuarta Transformación dudamos de una tarea cuando es fácil. Y Laida lo resolvió. 2 años de litigios, de negociación, hasta que al final, en 2023, hacia finales, se pudo resolver. Y entonces ella tomó la decisión de ya no continuar con el proyecto que se tenía, sino dárselo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde 1965 no había tenido un nuevo hospital. La verdad que la obra estaba en ruinas, lo que se había instalado ya había sido saqueado, el equipo médico en cajas estaba echado a perder, era empezar casi de cero, desde el reforzamiento estructural, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalación eléctrica, el cuarto de máquinas que no se había hecho. Pero hoy ya vemos cercana la puesta en operación. También nos encontramos con retos inesperados, como que en 10 años de abandono se había generado una población entera de 1,300 murciélagos que ya habían hecho de esta instalación su casa, 30 centímetros de guano. Y así empezamos esta obra, para que imaginen el tamaño del abandono y de la indiferencia. Y después, hoy ya estamos a 4 meses de concluir la obra, también ya de entrar en operación este año. Y quiero anunciarles que mucho tiempo se le llamó el materno infantil, porque estaba pensado para atender partos, cesáreas y a los recién nacidos, pero ahora hemos acordado que será un hospital de ginecopediatría. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que entenderá desde luego a las mujeres embarazadas, pero también a las mujeres por otros padecimientos del sistema reproductivo, también en cáncer de mama, en la etapa de menopáusica, es decir, todos los padecimientos de la mujer. Y el hecho de que ahora se convierta también en un hospital pediátrico significa que atenderemos niños no solamente cuando son recién nacidos, sino hasta los 18 años. El hospital contará con 64 camas, 38 de hospitalización, 26 en una de las partes más importantes, que tendrá los servicios de cuidados intensivos neonatales, cuidados intensivos pediátricos y cuidados intensivos para las mujeres. Además de 3 quirófanos centrales, 2 salas de expulsión, una de cirugía, clínica de mama, laboratorio clínico, auxiliares de diagnóstico en imagen, mastógrafo, rayos X, ultrasonido, ultrasonógrafo, 11 consultorios de especialidad, de diferentes especialidades: cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neonatología, pediatría médica, y una plantilla total de 753 trabajadoras y trabajadores, que además siempre son el alma, lo que hace operar realmente un hospital. Y una buena noticia: en el último draft ya reclutamos a los primeros 79 médicas y médicos especialistas para este hospital. Amigas y amigos, el IMSS, aunque nació en 1943, llegó a Campeche hasta 1965, y es la edad que tienen los dos hospitales, el de acá de Carmen y el de la ciudad de Campeche. Pero a pesar de que se había crecido en servicios, en rehabilitaciones, se hizo una sala de hemodinamia, se intervinieron los hospitales y las unidades de medicina familiar, y se contrató a mucho personal que había estado esperando. Este hospital se convierte también en la gran posibilidad de la universalidad, ya que gracias a IMSS
Bienestar, a que exista esta nueva institución, podremos intercambiar servicios para la atención de toda la población. Por eso estamos seguros que en Campeche y en el IMSS y en salud hoy hay condiciones extraordinarias. En Campeche es el único estado del país donde obviamente todo México tiene una mujer presidenta, Campeche tiene una mujer gobernadora y además ambas de verdad humanistas, progresistas y creyentes y defensoras de lo público. Y eso nos alegra mucho. Pero aquí en Campeche hay todo un gran equipo, el Dream Team de la salud, porque está la secretaria Josefa Castillo, la delegada del IMSS, la doctora Florirene Rodríguez, la coordinadora de Bienestar, Liliana Montejo. El único estado de la República que todo el sector salud está en manos de mujeres y eso significa que estamos en muy buenas manos. Muchas gracias y muy buenos días. Estimado público, escuchamos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todas, a todos. Siempre es un gusto venir a Campeche y particularmente convivir, platicar y siempre recordar momentos gloriosos de nuestro movimiento con la gran gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Te queremos mucho, Laida. Gracias a Pablo Gutiérrez, presidente municipal. A todas y a todos. Estamos cerrando esta gira de este fin de semana. Ustedes saben que nosotros no solamente trabajamos en la Ciudad de México, imagínense los presidentes de antes de que llegara el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo cariñoso. Antes de que llegara él a la presidencia, pues los presidentes ganaban la elección después de su campaña y se encerraban en Los Pinos. No salían, si salían pues era con 3,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, no se acercaban a la gente, vivían en una esfera allá en las alturas. ¿A quienes recibían para hablar con ellos? Pues a los grandes empresarios o a las grandes fortunas, y pensaban que eso era México. Nunca se acercaban a la gente para ver cuál era la problemática. Eso cambió en el 2018, en muchos sentidos. No solamente en la forma, sino en el fondo. El gobierno dejó de servir a unos cuantos y se dedicó a servir para lo que fue electo, que es para servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de la Cuarta Transformación. Antes se gobernaba para unos, para los grandes poderes económicos, ahora se gobierna para todas y para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Así que estamos cerrando esta gira primero estuvimos el viernes en las zonas afectadas por el huracán Eric en Oaxaca, después fuimos a Quintana Roo a hacer la evaluación del IMSS Bienestar, después estuvimos en Yucatán, en la casi apertura, en una visita de obra
del Hospital Orán, que ya muy pronto va a estar funcionando en Mérida, y después aquí en Campeche. Estuvimos ayer entregando recursos para los pueblos indígenas, que es la primera vez en la historia que se entregan recursos a los pueblos indígenas de nuestro país, gracias a la modificación del segundo constitucional, y ahora aquí en Carmen, pues haciendo el balance del IMSS Bienestar en Campeche. ¿Qué es el IMSS Bienestar? Pues es una nueva institución de salud pública. En México hay principalmente 3 instituciones de salud que atienden a la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Patrimonio Nacional. Una institución pública que atiende a todos aquellos que están afiliados al IMSS, que son principalmente las y los trabajadores que trabajan en empresas privadas y que obligatoriamente deben dar la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es una gran institución, diseñada en realidad, aunque se puso en operación hasta el 43, por el general Lázaro Cárdenas, que diseñó grandes instituciones para nuestro país, como Petróleos Mexicanos, como el IMSS, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un gran presidente de México también con mucho amor a su pueblo y a su patria. Bueno, está el IMSS, después el ISSSTE. El ISSSTE es una institución de seguridad social que atiende a todos los que somos trabajadores del Estado, todos los que trabajamos en los gobiernos municipales, estatales y federal, estamos afiliados al Seguro Social y además de lo que representa toda la seguridad social, pues es quien se encarga de brindar la atención a la salud. Pero hay muchas mexicanas y mexicanos que no tienen ni IMSS ni ISSSTE. Y esos mexicanos y mexicanas, que son prácticamente la mitad de la población, se atendían desde los 90 de manera descentralizada. Cada estado atendía a aquellos que no tenían seguridad social, la atención a la salud. En algunos estados donde había más recursos por las características del estado, pues tuvieron muchos problemas porque en realidad la descentralización no funcionó, pero tenían algo de recurso y podían atender de mejor manera la atención a la salud. Pero estados como Campeche, que le ha dado tanto a México, porque Campeche le ha dado muchísimo a México y recibe pocos recursos, a Campeche en general y a Carmen, por supuesto, a Ciudad del Carmen. Esa es la demanda histórica de Ciudad del Carmen, pero ya le vamos a regresar a Ciudad del Carmen lo que le ha dado a nuestro país, a Campeche y a nuestro país. Bueno, estados como Campeche, que fíjense, tiene prácticamente la misma población de Tlaxcala o de Colima, pero Tlaxcala y Colima en superficie pues son muy pequeños. Entonces la demanda de servicios, aun cuando tienen la misma población, pues es menor que Campeche, que tiene una superficie enorme. Y además, pues ya saben que aquí hubo muchos gobiernos corruptos que ni los queremos mencionar, y lo poco que había se lo echaban a la bolsa. Entonces, pues se fue deteriorando la atención a la salud de todos, bueno, de los del IMSS y de todos los que no formaban parte de ninguna institución de seguridad social. Bueno, para eso llegó el IMSS Bienestar, para poder brindar atención a la salud a todas las personas que no tienen seguridad social. No ha sido una tarea fácil. Esta institución fue una concepción del presidente López Obrador, con fundamento, con bases, y además es lo mejor que puede ocurrir, que en vez de que cada estado se rasque con sus propias uñas, como normalmente se dice, pues que sea el gobierno federal quien se encargue
de que todo el sistema de salud opere adecuadamente. Esa fue la concepción desde el principio. Después al presidente pues le tocó la pandemia, que nos tocó a todas y a todos, y fue muy difícil porque en medio de un sistema de salud que no funcionaba, pues tuvo que atenderse de manera integral a todas y todos los mexicanos. Pero después de que terminó la pandemia, pues venía lo que ya estaba retrasado desde antes, más los 2 años prácticamente de la pandemia que las instituciones de salud se dedicaron pues a atender una sola enfermedad. Y entonces después de eso pues a construir el IMSS Bienestar, que tiene sus fundamentos, está bien constituido, y a nosotros ¿qué nos toca hacer? Pues consolidar el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, el IMSS Bienestar. Y es lo que estamos haciendo. ¿Quién es el director del IMSS Bienestar? Pues es Alejandro Schwartz, que es un gran médico con mucha sensibilidad social. El secretario de Salud, David Kersenovich, que también es uno de los mejores médicos de nuestro país, Premio Nacional de Ciencia, una eminencia, pero sobre todo que tiene mucha sensibilidad social y mucha capacidad de coordinación a todo el equipo. Pues con Alejandro, con David y con todo el equipo que se hace cargo del IMSS Bienestar aquí en Campeche, que como ya dijo bien Zoé, mujeres al frente, estamos sacando adelante el IMSS Bienestar. Fíjense, les doy algunos datos porque luego los que no quieren al gobierno de la transformación, que por cierto ya son bien poquitos, ya cada vez son menos, porque además están llenos de odio, de enojo, porque como la gente no les hace caso, pues en vez de ponerse a ver por qué no les hacen caso, pues nomás andan de frustrados, con odio, con enojos, ya, que hagan yoga para que se tranquilicen un poco. Bueno, todos ellos ahí están en las redes sociales, porque además si el tiempo que le dedicaran a las redes sociales se lo dedicaran a México, pues sería muy distinto, ¿verdad? Pero ahí están en las redes sociales, critica y critica y critica y critica. Bueno, pues les voy a dar una buena noticia en Campeche, que ahí vamos con el IMSS Bienestar poco a poco. En muy pocos días se contratan los 11 médicos que faltan para que todos los centros de salud abran los 7 días a la semana, 365 días del año. Y los medicamentos, como ustedes saben, porque nosotros no escondemos nada, todo lo informamos en las mañaneras del pueblo, tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos, y luego también las farmacéuticas que les gusta siempre algunas quedar en primer lugar, tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos. Y aprovecho para decirles que aquí en el hospital del IMSS Bienestar, en Carmen, pues este año ya se lo encargué a Alejandro y a todo el equipo, tiene que estar el tomógrafo, la remodelación de urgencias, los 3 quirófanos funcionando, los elevadores funcionando. Hay los recursos y vamos a dedicarle tiempo para que esté funcionando bien el hospital del IMSS Bienestar aquí en el Carmen, y también va a haber un tomógrafo para Escárcega, que ya estamos viendo también su adquisición. Y luego este hospital que tuvo muchos problemas administrativos, por no decir otra cosa, en la época en que inició su construcción, pero Zoé, que es de primera el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ha estado aquí varias veces y este hospital debe abrirse en
A ver, que nos digan bien la fecha, ¿verdad? A ver, vamos a poner el 30 de octubre, ¿les parece? Funcionando al 100. ¿Tienen lo mejor? A las médicas, a los médicos, a las enfermeras y enfermeros del IMSS, ¿qué es lo mejor? Siempre presumo que el IMSS es una gran institución, porque no solamente es atención a la salud, sino todo lo que significa la seguridad social. Mis 2 hijos fueron en guardería del IMSS y siempre digo que no pudo haberlos cuidado nadie mejor que quien los cuidó en las guarderías del IMSS, y siempre he estado agradecida con esa institución, porque pues ¿qué tiene uno? Lo mejor que tiene uno pues son sus hijos realmente, y a mis hijos pues los cuidaron trabajadoras y trabajadores del IMSS, así que siempre voy a estar agradecida personalmente con esta institución. Y además, cuando fui jefa de gobierno, pues me tocó la pandemia y vi realmente la vocación, el deseo de servicio, lo que representaron todas y todos los médicos y trabajadores de la salud, pero particularmente los del Instituto Mexicano del Seguro Social, que abrieron sus puertas para recibir a cualquier paciente para poderlos atender. Así que en octubre, funcionando, 30 de octubre, funcionando este hospital. Aprovecho también para comentarles, porque debo hacerlo aquí, el tema de Pemex. Fíjense que desde que llegamos hemos hecho un trabajo muy importante que ha estado encargada la Secretaria de Energía y el director de Pemex, porque Pemex, después de la reforma energética del 2013, es una institución, una gran institución de nuestro país, es una identidad para México, para las y los mexicanos. Pues se convirtió en una empresa que ya no pudo modificar el presidente López Obrador sí en la esencia de lo que era la corrupción, pero en la constitución de Pemex. Fíjense, una empresa pública que tenía 4 subsidiarias y 40 filiales, 40 pequeñas empresas vinculadas con Pemex. Imposible manejar una empresa de esas características, cada una con su consejo de administración. Cambiamos la Constitución, cambiamos todas las leyes y hoy se está concentrando Pemex en una sola empresa, una empresa eficiente, pero siempre con su vocación, que es el servicio al pueblo de México. Ahí vino una revisión muy importante pues de todo lo que se requería de Pemex. Hubo un primer pago a proveedores de 147,000 millones de pesos y se hizo una revisión que ya pronto la vamos a informar de todo lo que tiene que ver con las finanzas de Pemex. Ya hay plan, ya está resuelto y se van a empezar a normalizar también todos los pagos a proveedores a partir del próximo mes, para que lo sepan todos los pequeños proveedores de Ciudad del Carmen que todavía tienen algunas necesidades del pago a proveedores de Pemex. Pero estoy convencida, tengo la certeza de que así como el IMSS Bienestar va a funcionar muy bien, igual Pemex es una gran empresa con trabajadores de primera, la verdad, y va a estar funcionando con todo lo que requiere. Bueno, cierro con lo siguiente, 2 cosas. Uno, hemos hablado con Pablo, con el presidente municipal, y ahí nos ha pedido desde a través de Laida, con la gran gobernadora, 2 temas importantes para Ciudad del Carmen, que ya me comprometía que el próximo año las vamos a hacer. Una es una planta de tratamiento de agua que se requiere en esta zona para que ya no siga el drenaje a la laguna de Términos, que es muy importante. Y la otra pues es algo que él ha estado pidiendo, que es la ampliación del malecón.
la ampliación del malecón que le vamos a ayudar. Para poderle regresar un poquito a Ciudad del Carmen de todo lo que le ha dado a nuestro país. Quiero agradecerle a todas y a todos, que sepan que nunca se nos va a olvidar de dónde venimos, jamás. Nosotros luchamos desde jóvenes por la transformación de nuestro país, por gobiernos cercanos al pueblo, gobiernos que gobiernen con la verdadera democracia, que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y no se nos olvida, llevamos en la mente, en el corazón y en nuestra historia los principios de la transformación. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Campeche ni al pueblo de México. ¡Que viva Ciudad del Carmen! ¡Que viva Campeche! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. Muchas gracias.